Nadie imaginaba lo que un simple abrazo sería capaz de provocar en el corazón de un hombre que lo tenía todo, menos lo que realmente importaba. Hugo Serrano era un nombre que resonaba en los círculos de lujo de Marbella. Empresario inmobiliario, dueño de varias propiedades frente al Mediterráneo, acostumbrado a los aplausos silenciosos del poder y a los relojes que valían más que el salario de sus empleados. Pero detrás de su sonrisa perfecta y sus trajes italianos había un vacío que ni el éxito lograba llenar. Antes de seguir con la historia, quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Me encantará saber hasta dónde llega Alma de Historia. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y seguir el canal Alma de Historia para no perder las próximas historias emocionantes. Su mansión, con vista al mar, estaba siempre llena de gente, pero nunca de amor. En los pasillos resonaban ecos de conversaciones interrumpidas y el sonido distante del mar que golpeaba las rocas, como si quisiera recordarle que el tiempo seguía pasando, incluso para él. Desde la muerte de su esposa, Hugo se había refugiado en el trabajo. Su hijo Leo, un niño de apenas 7 años, se había convertido en un espectador solitario del mundo frío de los adultos. Tenía todo lo que un niño podía desear: juguetes, ropa, tecnología, excepto algo tan simple como la atención de su padre. Leo solía esperarlo cada noche junto a la ventana, viendo las luces de los coches subir la colina. Cada vez que oía el sonido del portón eléctrico, su corazón se aceleraba, pero casi siempre era una falsa alarma. Hugo llegaba tarde, cansado, y cuando lo hacía, su mirada se detenía más en el portátil que en los ojos de su hijo, hasta que un día algo cambió. Era un jueves nublado de septiembre. Hugo decidió regresar a casa antes de tiempo, agotado por una negociación que había terminado mal. Su cabeza era un torbellino de números, pérdidas y orgullo herido. Al abrir la puerta principal, escuchó un llanto ahogado que venía del jardín. Caminó despacio, intrigado. Allí estaba Leo, sentado en el césped, abrazando las rodillas. Frente a él, arrodillado, estaba Tomás, el jardinero de la casa, un hombre sencillo de unos 50 años, rostro curtido por el sol y manos marcadas por años de trabajo. Sin decir una palabra, Tomás lo rodeaba con los brazos, con una ternura que desarmaba cualquier defensa. «Tranquilo, pequeño», susurraba. «Llorar no te hace débil. A veces, hasta los corazones más fuertes necesitan descansar un poco». Hugo se quedó inmóvil. Algo dentro de él se quebró en silencio. Aquel abrazo tan natural y honesto reveló en un segundo todo lo que había ignorado por años. No era rabia lo que sintió, ni celos, era vergüenza. Una vergüenza profunda, amarga, por haber delegado el amor que le correspondía a otro hombre. Esa noche, mientras Leo dormía, Hugo caminó por la casa como un fantasma. Observó las paredes llenas de fotografías en las que él casi no aparecía. En su escritorio, una pequeña hoja de papel llamó su atención. Era un dibujo hecho por su hijo, él y su padre tomados de la mano. Solo que el hombre del dibujo no era él, era Tomás. Hugo se sentó, con los ojos vidriosos. Por primera vez en años, lloró. Los días siguientes se sintieron distintos. En el trabajo, las cifras parecían menos importantes. En casa, el silencio empezó a doler más. Una tarde, Hugo buscó a Tomás en el jardín. «Tomás», dijo con voz baja, «gracias por cuidar de mi hijo y de algo más que yo había olvidado cuidar». El jardinero sonrió con humildad. «Los niños solo necesitan sentirse vistos, señor. A veces, eso vale más que cualquier regalo». Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Desde ese momento, Hugo empezó a hacer pequeños cambios. Llegaba más temprano, cenaba con Leo, escuchaba sus historias sobre la escuela. Al principio le resultaba incómodo. No sabía cómo llenar los silencios, cómo ser padre sin esconderse detrás de su trabajo. Pero Leo,
con su inocencia, le facilitaba el camino. Una noche, mientras veían juntos el atardecer desde la terraza, el niño lo abrazó sin decir nada. Hugo le devolvió el abrazo, sintiendo cómo el tiempo perdido se deshacía entre sus brazos. Días después, Hugo reunió a sus empleados. Les habló no de metas ni de ganancias, sino de algo que nunca había mencionado: el valor del tiempo, de la familia, de las cosas que el dinero no puede comprar. Algunos lo miraban sorprendidos, otros conmovidos. El hombre que antes medía la vida en cifras había aprendido a medirla en momentos. Pasaron los meses y la relación con su hijo floreció. En Navidad, Hugo organizó una cena no solo para su familia, sino para todo su equipo de trabajo y sus familias. Tomás, sentado a su lado, lo observaba en silencio, con orgullo discreto. Cuando el reloj marcó la medianoche, Hugo alzó su copa y dijo: «He pasado años construyendo casas, pero hoy entiendo que el verdadero hogar no se levanta con ladrillos, sino con abrazos, aplausos, risas, lágrimas contenidas». Tomás lo miró con respeto. Leo se abrazó a su padre, y por primera vez en mucho tiempo, Hugo sintió que pertenecía a algo real. Desde entonces, su mansión ya no fue un símbolo de poder, sino de reconciliación. En el jardín donde un día vio a su hijo llorar, mandó plantar un olivo. Bajo ese árbol, Hugo y Leo solían sentarse a conversar, recordando que a veces un gesto tan simple como un abrazo puede cambiar el rumbo de una vida entera. Y aunque el mundo siguió girando con la misma prisa de siempre, Hugo Serrano aprendió algo que el dinero jamás le enseñó: que los corazones también necesitan ser regados, igual que las flores. Porque al final, la riqueza más grande no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de dar. Los días comenzaron a pasar con un aire distinto en la casa Serrano. El mar seguía rugiendo al amanecer, y los primeros rayos del sol se colaban por los ventanales de vidrio, bañando el mármol del salón con destellos dorados. Pero ahora, ese mismo lugar, antes frío como una exposición, empezaba a llenarse de sonidos nuevos: risas, platos en la mesa, conversaciones torpes pero sinceras. Hugo todavía estaba aprendiendo a ser padre. A veces se sentía torpe, como si su propio hijo hablara un idioma que él había olvidado. Se sorprendía con cosas que nunca había notado: cómo Leo arrugaba la nariz cuando se concentraba, cómo escondía los dibujos debajo del sofá para que nadie los viera hasta que estuvieran terminados, o cómo se ponía nervioso cada vez que quería pedirle algo. Una tarde de domingo, mientras el cielo se teñía de naranja, Leo se acercó con timidez. «Papá, ¿tú sabes volar cometas?». Hugo lo miró sin entender del todo la pregunta. «No lo sé, hijo, pero si tú me enseñas, seguro aprendo». Salieron juntos al jardín. Tomás los acompañó con una sonrisa discreta. El viento era fuerte, ideal para la tarea. Leo corrió con la cuerda entre las manos, riendo, mientras Hugo intentaba seguirle el ritmo. La cometa azul se elevó hasta perderse en el cielo, y por un instante, Hugo sintió algo que hacía años no sentía: ligereza. Aquella imagen, el niño riendo, el padre intentando seguirlo, se grabó también en los ojos de Tomás, que los observaba con orgullo desde la distancia. Pero la vida, incluso cuando parece enderezarse, siempre prueba nuestras intenciones. Una mañana, en una reunión del consejo de su empresa, Hugo recibió una noticia que lo sacudió. Un socio de confianza había desviado fondos de uno de los proyectos más grandes. Las pérdidas eran millonarias. En un instante, la seguridad que tanto había reconstruido comenzó a tambalear. La prensa no tardó en enterarse. Los titulares aparecieron en los periódicos de Marbella: escándalo financiero en Grupo Serrano. Investigaciones apuntan a irregularidades en las inversiones del magnate Hugo Serrano. Aunque no era culpable directo, el nombre de Hugo quedó manchado. Los socios lo evitaron, las llamadas cesaron, y algunos empleados comenzaron a actuar con miedo. En casa, Leo percibía el cambio.
Su padre volvía a encerrarse en el despacho. Pasaba horas mirando el mar sin moverse. Tomás trató de hablarle, pero Hugo se cerró. No ahora, Tomás. No quiero hablar de esto. Los días se hicieron pesados. Una noche, mientras cenaban, Leo preguntó con inocencia: «Papá, ¿por qué ya no sonríes?». Hugo tragó saliva. Quiso responder, pero las palabras no salieron. Se levantó de la mesa y se fue al estudio. Esa noche volvió a sentirse el mismo hombre de antes, solo, derrotado, ahogado entre sus propios silencios. Mientras tanto, Leo, confundido, bajó las escaleras en silencio y se refugió en el jardín, buscando el olivo que habían plantado juntos. Tomás lo encontró allí, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Otra vez lloviendo por dentro, pequeño?», preguntó con voz suave. Leo asintió. «Papá está triste, y cuando él está triste, parece que la casa se apaga». Tomás lo abrazó, igual que aquella primera vez. No dijo mucho, no hacía falta. Su abrazo seguía siendo el mismo refugio de siempre, pero esta vez Hugo lo vio. Desde la ventana del estudio, observó la escena con el alma encogida. Era la misma imagen que lo había cambiado meses atrás, solo que ahora, en lugar de vergüenza, sintió miedo. Miedo de perder lo que recién había comenzado a construir. Miedo de volver a ser ese hombre vacío que confundía éxito con amor. A la mañana siguiente, Hugo se levantó antes que todos. Caminó por el jardín, con la brisa salada golpeándole el rostro. Se detuvo bajo el olivo y tocó su tronco, aún joven, aún frágil. «Si te quiebras», susurró, «te volveré a plantar. Pero esta vez te cuidaré desde el principio». Esa frase, que parecía dirigida al árbol, en realidad era una promesa hacia sí mismo. Decidió enfrentar lo que estaba ocurriendo. Fue a la empresa, habló con la prensa, dio la cara, aclaró su inocencia con documentos y testigos. El proceso fue duro, humillante, pero necesario. Muchos lo habían condenado sin escucharlo. Otros lo abandonaron sin dudar. En esos días oscuros, solo 2 personas permanecieron cerca: Leo, con su fe intacta, y Tomás, con su silencio leal. Una tarde, agotado, Hugo regresó a casa. Encontró sobre su escritorio un dibujo nuevo. Era él, su hijo y Tomás, los 3 bajo el olivo. Abajo, con letras torcidas de niño, Leo había escrito: «Mi familia favorita». Las lágrimas le resbalaron por el rostro. Aquello no era un simple dibujo, era una segunda oportunidad. Esa noche, cuando el viento soplaba fuerte y las luces de Marbella se reflejaban en el mar, Hugo abrazó a su hijo con fuerza y susurró: «Gracias por no soltarme, hijo, ni siquiera cuando yo me perdí». Leo apoyó la cabeza en su pecho y respondió con voz pequeña: «No tienes que ser perfecto, papá, solo tienes que estar». Y en ese instante, Hugo entendió que la mayor riqueza no era la estabilidad que el mundo le podía devolver, sino la paz que había encontrado en ese abrazo. Esa misma noche, Javier volvió a su mansión en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Las luces cálidas iluminaban el mármol blanco de la entrada, los jardines perfectamente cuidados, y el eco de sus propios pasos le recordó lo vacío que podía sonar el lujo cuando nadie lo compartía contigo. Se sirvió una copa de vino, pero no pudo beber. En su mente seguía viendo el rostro de aquel niño con la camiseta rota, aferrado al brazo de su madre. Algo dentro de él se quebró, aunque todavía no lo entendía. A la mañana siguiente, volvió a su rutina: reuniones, llamadas, números, pero aquella imagen no desaparecía. Cada vez que sonreía en una videoconferencia, sentía que mentía. Cada vez que hablaba de éxito, algo dentro de él lo contradecía. Y entonces ocurrió algo que lo obligó a mirar hacia adentro. Su hijo, Daniel, de 12 años, había sido suspendido de la escuela, no por malas notas, sino por un acto de violencia. Había empujado a un compañero y gritado palabras que Javier no reconocía en su propio hijo. Cuando el director le explicó lo sucedido, Javier sintió un nudo en el estómago. Daniel, su niño dulce y reservado, había cambiado.
Y lo peor fue escuchar al director decir: «Su hijo parece solo. Dice que usted nunca está en casa». Aquella frase fue como un golpe invisible. Esa noche, Javier encontró a Daniel en su habitación jugando con su consola, los auriculares puestos, desconectado del mundo. «Hijo, ¿podemos hablar?», dijo con voz baja. Daniel no respondió. Javier insistió: «Sé que no he estado mucho tiempo contigo, pero quiero entender qué pasa». El niño levantó la vista apenas un segundo. «No pasa nada, papá. No hace falta que finjas». Y volvió a mirar la pantalla. Esa frase fue la herida más profunda que Javier había sentido en toda su vida. Durante años había trabajado creyendo que todo lo hacía por su familia, pero en realidad los había dejado atrás. Había construido un imperio sobre el silencio de su propio hogar. Esa noche, por primera vez en años, Javier lloró. Lloró en silencio, sentado en el borde de la cama, sin saber cómo reparar lo que había roto. Durante los días siguientes, intentó acercarse a Daniel, pero el niño parecía cada vez más distante. Hasta que una mañana, antes de ir a la escuela, dejó una nota en la mesa de la cocina. Decía: «No te preocupes, papá. Sé que estás ocupado. Solo quería decirte que a veces me gustaría que me dieras un abrazo. Uno de verdad». Javier leyó esas líneas una y otra vez. El papel temblaba en sus manos. Y entonces entendió. Javier pasó toda la mañana mirando aquella nota. No pudo trabajar, no pudo responder correos, no pudo fingir que todo estaba bien. Por primera vez, la enorme casa le pareció un laberinto sin salida. Cada habitación le recordaba un momento perdido, una risa que ya no escuchaba, un hijo que se le escapaba entre los dedos. Llamó a su secretaria y canceló todas las reuniones del día. Salió sin rumbo fijo, conduciendo su coche por las calles de Madrid, con la mirada vacía y el corazón apretado. El cielo estaba gris, y la lluvia comenzó a golpear el parabrisas como si quisiera decirle algo que él no podía entender. Aparcó frente a un parque que solía visitar cuando Daniel era pequeño. Allí, los niños corrían entre los columpios y las madres se sentaban a conversar. Se sentó en un banco, empapado, sin importarle nada, y por primera vez en años se permitió sentirse vulnerable. Recordó el día en que Daniel aprendió a andar en bicicleta. Él no había estado. Recordó su primer partido de fútbol. Tampoco había estado. Recordó las veces que su hijo le había pedido simplemente que se quedara un rato más antes de ir al trabajo. Y él había dicho: luego. Ese luego nunca llegó. Y ahora quizás ya era demasiado tarde. Mientras sus pensamientos se desbordaban, una anciana se sentó a su lado. Tenía un paraguas rojo y en sus manos sostenía una bolsa con pan para las palomas. ¿Está usted bien, joven?, preguntó con una voz suave. Javier respiró hondo. No lo sé, respondió sinceramente. Creo que he perdido algo que el dinero no puede comprar. La mujer sonrió, con esa calma que solo da el tiempo. Si todavía puede sentir eso, entonces no lo ha perdido del todo. Aquellas palabras fueron como un susurro de esperanza en medio del ruido interno. Cuando Javier levantó la vista, la mujer ya se había levantado. Caminaba despacio bajo la lluvia y el paraguas rojo se alejaba como un símbolo de algo que renacía en su interior. Esa fue la chispa. Un destello de comprensión, pequeño pero real. Volvió a casa decidido a cambiar algo. Esperó a Daniel. Cuando su hijo entró, cansado, con la mochila a medio colgar, Javier hizo algo que no había hecho en años. Lo abrazó, sin decir una palabra, sin motivo aparente, solo lo abrazó. Daniel se quedó inmóvil al principio, y luego, lentamente, correspondió el abrazo. Por un instante, el tiempo se detuvo. «Te quiero, hijo», susurró Javier. Daniel no respondió, pero en su mirada había algo diferente, una grieta en el muro que los separaba. Esa noche, Javier decidió que no bastaba con decirlo, tenía que demostrarlo. Al día siguiente, entró a su empresa, reunió a su equipo y anunció algo que dejó a todos sin palabras. A partir de hoy,
delego la dirección general. Quiero dedicarme a algo más importante, mi hijo. El silencio en la sala fue absoluto. Algunos creyeron que era una broma, pero él hablaba en serio. Era el primer paso en su camino de redención. Durante los días siguientes, Javier comenzó un proceso que nunca imaginó vivir. Pasó de ser un hombre que daba órdenes a uno que aprendía a escuchar. Al principio, Daniel no entendía los cambios. Lo observaba con cautela, como quien teme que una calma repentina esconda una tormenta. Javier ya no se iba temprano por la mañana ni llegaba tarde por la noche. Empezó a acompañar a su hijo al colegio, algo que jamás había hecho. La primera vez, Daniel lo miró sorprendido. «No hace falta, papá. Puedo ir solo». «Lo sé», respondió Javier, «pero quiero hacerlo». Caminaron en silencio al principio. La gente los miraba, algunos lo reconocían. «Mira, es Javier Méndez, el empresario». Pero esa vez a Javier no le importaron los flashes ni las miradas. Solo quería estar allí, al lado de su hijo, compartiendo algo que el dinero jamás le había dado. Durante las tardes comenzó a pasar más tiempo en casa. Aprendió a cocinar con ayuda de Mateo, el empleado que sin querer había sido el espejo que le mostró su vacío. Entre risas, Javier quemó su primer intento de paella. Daniel lo vio y por primera vez en meses soltó una carcajada sincera. Fue un sonido pequeño, pero para Javier fue una sinfonía entera. Poco a poco, el silencio de aquella mansión comenzó a llenarse de vida. Ya no se oía solo el eco de los pasos, sino el sonido de conversaciones, de risas torpes, de música bajita saliendo del salón. Aún así, no todo era fácil. Había heridas profundas. Daniel seguía guardando rencor y Javier debía aprender a cargar con su pasado sin esperar perdón inmediato. Hubo noches en que el joven lo ignoraba por completo, encerrándose en su cuarto. En otras, respondía con monosílabos. Pero Javier no se rindió. Sabía que la confianza no se exige, se gana. Un día, Daniel llegó del colegio con la camiseta manchada de pintura. «¿Qué ha pasado?», preguntó Javier. «Nada, un concurso de arte», respondió sin ganas. «¿Tú pintas?». Javier lo miró con genuina curiosidad. «Un poco. Me gustaría ver lo que haces». Daniel lo dudó, pero unos días después le mostró un lienzo. Era un cuadro de un hombre y un niño bajo la lluvia, abrazados, con un paraguas rojo sobre ellos. Javier lo reconoció al instante. Era esa escena la que lo había transformado. «Es precioso», murmuró Javier con los ojos humedecidos. «No lo terminé», respondió Daniel. «Déjame ayudarte», dijo él sin saber ni siquiera por dónde empezar. Y así lo hicieron. Pasaron la tarde juntos, riendo, mezclando colores, manchándose las manos. Por un momento, todo lo demás dejó de importar. Fue entonces cuando Javier comprendió que el amor no se mide en palabras, sino en presencia, en estar, en compartir, en mirar a los ojos y decir, «Aquí estoy». Esa noche, cuando Daniel se fue a dormir, Javier se sentó solo en la terraza, miró las luces de Madrid brillar a lo lejos, pensó en lo que había sido, en lo que había perdido y en lo que aún podía construir. Sacó su móvil y escribió un mensaje a Mateo. «Gracias por ese abrazo. No sabes cuánto cambió mi vida». Mateo respondió poco después. «Yo no hice nada, señor. Solo mostré lo que su hijo necesitaba». Javier sonrió. Por primera vez, se sintió en paz. Pero el destino aún le tenía preparado un giro que lo haría replantearse todo lo que creía haber aprendido. Una mañana de otoño, el cielo de Madrid amaneció cubierto de nubes densas. Javier conducía su coche mientras tarareaba una canción que Daniel le había enseñado días atrás. Tenía una reunión importante, pero esa vez no le pesaba. Planeaba terminar temprano para ir al colegio de su hijo y verlo en una exposición de arte escolar. Sin embargo, el destino, ese que a veces parece esperar el momento justo para ponernos a prueba, tenía otros planes. A media mañana, Javier recibió una llamada. Era del colegio. Su corazón se encogió al escuchar la voz al otro lado.
Señor Méndez, su hijo ha tenido un accidente. El mundo se detuvo. Las palabras se disolvían, su respiración se aceleraba, el tráfico desaparecía de su mente. Solo una idea martillaba su cabeza. Mi hijo. Llegó al hospital con el alma hecha pedazos. Allí estaba Mateo, esperándolo en la sala de urgencias. ¿Qué pasó?, preguntó Javier casi sin voz. Fue un accidente en el taller de arte. Una estructura cayó. Daniel intentó ayudar a una compañera. Lo golpeó en el hombro, pero perdió el conocimiento por el impacto. Javier se llevó las manos al rostro. Sintió que todo lo que había intentado reconstruir podía desmoronarse en un instante. Minutos que parecían horas después, el médico salió. Está fuera de peligro, dijo, pero necesita descanso. Fue un golpe fuerte. Las piernas de Javier temblaron. Se apoyó en la pared y por primera vez lloró sin contenerse. Lágrimas de miedo, de alivio, de amor. Entró a la habitación. Daniel estaba dormido, con una venda blanca sobre la frente. El silencio era profundo, solo interrumpido por el pitido constante del monitor. Javier se sentó a su lado, le tomó la mano y susurró: «Perdóname por todo. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría 1000 veces. Pero te prometo algo, hijo, nunca más volverás a sentirte solo». Daniel abrió los ojos lentamente. «Papá, estoy aquí, hijo, no te preocupes». «No quería asustarte», dijo débilmente. «Solo quería ayudar». Javier sonrió con ternura. «Lo sé. Eres mejor de lo que yo jamás fui». Los días siguientes fueron una lección silenciosa. Javier no se separó de su hijo ni un solo instante. Mateo los visitaba a diario, trayendo comida casera, y esa sonrisa sencilla que parecía curar lo que los médicos no podían. Durante esas largas horas en el hospital, Javier comprendió algo que lo atravesó por dentro. El amor no se demuestra con grandes gestos, sino con presencia constante. Una noche, mientras Daniel dormía, Javier revisó viejas fotos en su teléfono. Vio imágenes de viajes, reuniones, premios, pero en todas ellas había algo en común. Estaba solo, y entonces lo entendió. Su mayor pobreza nunca fue material, sino emocional. Cuando Daniel fue dado de alta, Javier tomó una decisión que nadie esperaba. Reunió a sus socios y anunció que renunciaría a la presidencia de la empresa. «He pasado la vida construyendo imperios», dijo con voz firme, «pero olvidé lo único que realmente importaba. Ahora quiero construir algo distinto, una vida que mi hijo pueda recordar con amor, no con ausencia». El auditorio quedó en silencio. Algunos lo miraron con asombro, otros con admiración. Javier se bajó del estrado, respiró hondo y al salir vio a Daniel esperándolo en la puerta. El muchacho le sonrió. «¿Ya terminaste con tu trabajo, papá?» «Sí», respondió Javier aliviado. «Ahora mi trabajo eres tú». Y juntos, bajo el sol dorado de la tarde madrileña, se marcharon caminando. Sin embargo, aún faltaba el último paso, la verdadera transformación interior, la que no se muestra con palabras, sino con acciones. Los meses pasaron, y con ellos, la vida de Javier comenzó a tomar un rumbo completamente diferente. Ya no despertaba con el sonido del teléfono, ni revisaba correos antes del desayuno. Ahora, lo primero que hacía cada mañana era preparar el café mientras Daniel se alistaba para el colegio. Eran pequeños gestos, pero en esos detalles habitaba la transformación más grande de su vida. La mansión que antes parecía un museo frío y silencioso se llenó de aromas, de risas y de vida. Mateo seguía trabajando allí, aunque ya no como empleado, sino como parte de la familia. Javier lo trataba con respeto y gratitud. Había aprendido que la verdadera grandeza no se medía por el dinero, sino por la forma en que uno tocaba la vida de los demás. Una tarde de sábado, Daniel invitó a su padre a una exposición en el Centro de Arte de Madrid. El lugar estaba lleno de jóvenes artistas, colores y música suave. Cuando Javier entró, vio en una de las paredes un cuadro que lo dejó sin palabras. Era el mismo lienzo del padre y el hijo bajo la lluvia,
pero ahora terminado. El paraguas rojo brillaba bajo una luz cálida y debajo del título se leía una pequeña dedicatoria. Para mi padre, que aprendió a abrazar con el alma. Javier sintió que el pecho se le llenaba de una emoción tan profunda que tuvo que contener las lágrimas. Daniel lo miró, sonriendo tímidamente. ¿Te gusta? No, respondió Javier con voz entrecortada. Me conmueve. Es el mejor regalo que alguien me ha dado. El público se acercó, admirando la pintura sin conocer toda la historia detrás. Pero Javier sabía que cada trazo era una parte de su propio renacer, un testimonio de que el amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos del alma. Desde aquel día, Javier comenzó un proyecto solidario, una fundación para apoyar a niños sin padres presentes. La llamó Abrazo Rojo, en honor al gesto que cambió su vida. Su meta era simple pero poderosa: enseñar a los adultos que el tiempo, la atención y el cariño valen más que cualquier fortuna. El proyecto creció rápidamente. Empresas colaboraron, escuelas se sumaron, y pronto Abrazo Rojo se convirtió en un símbolo de esperanza en toda España. Javier visitaba personalmente los centros, contaba su historia con humildad y siempre repetía la misma frase: el dinero puede comprar comodidades, pero solo el amor puede construir hogares. En una de esas visitas, un niño pequeño se le acercó y le preguntó: «Señor, ¿por qué ayuda a otros?». Javier se agachó, lo miró a los ojos y respondió: «Porque un día alguien abrazó a mi hijo cuando yo no lo hice, y eso me enseñó a amar». Aquel instante quedó grabado en la memoria de todos los presentes. No era solo una historia sobre redención, sino una lección sobre humanidad. Esa noche, de regreso a casa, Javier miró a Daniel dormido en el asiento trasero del coche. Las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio, y en ese reflejo, Javier vio algo que nunca antes había visto: paz. Una paz que no venía de los negocios ni del poder, sino del amor recuperado. Sonrió, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. El hombre que antes solo vivía para trabajar había encontrado por fin el verdadero sentido de la vida, y aunque el tiempo no podía deshacer los errores del pasado, le había dado la oportunidad de escribir un nuevo comienzo, uno en el que los abrazos valían más que cualquier contrato y los silencios compartidos decían más que 1000 palabras. Dicen que a veces la vida nos enseña de la forma más inesperada. A Javier, la lección llegó en el instante más simple: un abrazo. No uno lujoso, no uno planeado, sino un gesto puro, sincero, nacido del corazón de un hombre humilde que, sin quererlo, le mostró todo lo que había olvidado. Aquel abrazo cambió el rumbo de su historia y también la de su hijo. Le enseñó que el amor no se mide en regalos, sino en tiempo, que el respeto no se impone, se gana, y que la verdadera riqueza no está en los bolsillos, sino en el alma. Con el paso de los años, Javier y Daniel se convirtieron en inseparables. El hombre que una vez creyó tenerlo todo, descubrió que el verdadero éxito era ver a su hijo sonreír cada mañana. Ya no necesitaba reconocimiento ni aplausos. Su mayor logro era haber recuperado lo que creía perdido: el amor y la familia. Abrazo Rojo creció más de lo que él imaginó. Miles de niños encontraron en aquel proyecto un refugio, un lugar donde sentirse vistos, escuchados y amados. Y aunque Javier prefería mantenerse lejos de los reflectores, su historia comenzó a inspirar a muchos otros padres que habían olvidado mirar a sus hijos a los ojos. Una tarde, mientras paseaban por el retiro, Daniel, ya adolescente, le preguntó: «Papá, ¿crees que la gente puede cambiar de verdad?». Javier sonrió y respondió sin dudar: «Sí, hijo, pero solo si el corazón se atreve a sentir». Caminaron un rato más, en silencio, escuchando el canto de los pájaros entre los árboles. El viento suave de Madrid les acariciaba el rostro, y en ese instante Javier supo que todo lo que había vivido, el dolor, los errores, las pérdidas, había valido la pena, porque lo habían llevado hasta allí,
a una vida llena de sentido. Esa noche, mientras escribía en su diario, dejó una frase que más tarde se volvería el lema de su fundación. El amor que no das se convierte en el vacío que te persigue, pero el amor que compartes permanece para siempre en los corazones que tocas. A veces no es el dinero, ni el éxito, ni la fama lo que cambia el mundo. A veces es algo tan simple, tan humano, tan poderoso, como un abrazo. Y así termina esta historia, la de un hombre que tenía todo, excepto lo más importante, y que un día entendió que la vida no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de dar. Porque al final, todos llegamos a la misma conclusión. El verdadero legado no está en las empresas que fundamos ni en los lujos que acumulamos, sino en las almas que tocamos con amor. A veces, un solo abrazo puede cambiarlo todo. Una historia de redención, humanidad y amor contada desde el corazón, solo en Alma de Historias.